Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y hoy vamos a aprender un nuevo tema. Estamos hablando durante todo este mes acerca de la importancia de retener lo que hemos aprendido. Ya hemos visto varios videos anteriores hablando un poco acerca de la importancia, hermanos, de poder retener lo que hemos aprendido desde las Escrituras. Pero hoy quiero hablarles de un creyente. De hecho, el tema para hoy se titula El creyente que no pudo retener lo aprendido. Vamos a ver la historia de un hombre particular, un hombre que tuvo pues gran bendición. Una de ellas fue que su pastor o el que le compartió el evangelio probablemente fue el apóstol Pablo. Pero vamos a ver cómo este personaje, que a lo mejor no es muy popular en el cristianismo, no mucho se predica sobre este personaje, pero en esta oportunidad lo va a poder oír a través de este canal 100% bíblico. Y el personaje del cual queremos hablar en esta enseñanza es un joven o es un hombre llamado Alejandro. Y vamos a ver algunas cosas importantes acerca de la vida de este personaje Alejandro, y vamos a ver cómo este creyente no pudo soportar la presión de una multitud pagana defendiendo a una falsa diosa, y vamos a ver cómo este personaje Alejandro sucumbió ante la presión del mundo, y de pronto se le olvidó o de pronto sencillamente dejó de retener todo lo que había aprendido. Y para eso tenemos que irnos hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 19. Voy a estar leyendo en primer lugar del versículo 23 al 28. ¿Por qué voy a leer Hechos 19, 23 al 28? Porque allí es donde vamos a encontrar la historia, la situación que va a terminar desembocando con la blasfemia de Alejandro contra el Señor. Así que permítame leer Hechos capítulo 19, versículos 23 al 28. Si tiene también usted en su mano una Biblia Reina Valera, y usted va a ver que el título dice El alboroto en Éfeso. Sí, tal cual. Acá vamos a ver un poco el desarrollo del apóstol Pablo en Éfeso y vamos a ver las cosas que sucedieron. Leo bajo la guía del Espíritu Santo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, había apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y acá vemos la situación que está aconteciendo en la ciudad de Éfeso. Hermanos, fue de tal impacto la labor misionera del apóstol Pablo. Cuando usted lee el ministerio de Pablo en Éfeso, Pablo duró aproximadamente 2 años en Éfeso. Pablo
estableció una base o un centro de enseñanza en la casa de un creyente llamado Tirano, y la Biblia nos dice palabras tan hermosas como que por 2 años Pablo estaba enseñando, y luego nos dice y así toda Asia. Imagínense ustedes tremendas palabras que dice la Biblia como del éxito misionero que tuvo el apóstol Pablo, y toda Asia escuchó el evangelio. Y obviamente en Éfeso, pues la influencia, el poder del evangelio, pues fue algo tremendo. Cuando usted lee Hechos 19, hermanos, es tremendo lo que el Espíritu Santo hace a través del apóstol Pablo. Por tomar un ejemplo, hay textos bastante interesantes en este ministerio de Pablo. Por lo menos Hechos 19, versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. También me llama siempre la atención, acá vemos también, dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera de que todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Y el 19 dice: así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y el 20 finalmente también dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Acá estamos viendo algunos textos que resumen el efecto del trabajo misionero de Pablo en Éfeso. Y ciertamente cuando la luz está venciendo a las tinieblas, pues vienen las oposiciones, y a partir de allí es que vemos cómo se levanta este hombre llamado Demetrio. Y Demetrio pues tenía una situación muy preocupante, y Demetrio estaba bastante preocupado con el camino. Cuando usted ve que ahí dice: pero hubo aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, cuando acá la Biblia nos habla del camino, está hablando de los cristianos, de Pablo, de lo que estaban impartiendo y transmitiendo la fe en Cristo, que es el evangelio. Entonces, ¿cuál era el problema de Demetrio? El problema de Demetrio era que Pablo, a través de la evangelización, a través de la predicación de la palabra, Pablo estaba ganando inconversos. Pablo estaba ganando muchos seguidores de Diana, y ellos estaban abandonando, hermanos, qué tremendo. Estaban abandonando la idolatría pagana de estar adorando un yeso como lo era esta falsa diosa Diana, para volverse al Cristo verdadero, para convertirse de los ídolos a Dios. Y Pablo estaba avanzando con esto, avanzando de tal manera que Pablo empezó a generar preocupación en aquellos hombres que fabricaban estos yesos, que fabricaban estos templecillos, que hacían toda esta mercadería que usted ve mayormente afuera de las iglesias católicas. Por lo menos en este tiempo actual, usted ve un montón de gente, ¿no?, vendiendo que si dibujitos, que si esto. Bueno, Demetrio era prácticamente representante de todo este sistema de ventas de elementos paganos afuera y dentro del templo de Diana. ¿Y qué dice Demetrio? Demetrio dice: mira, esto es preocupante, porque si más personas se convierten a Jesucristo, vamos a dejar de vender templecillos, hermanos. Y yo creo que acá puedo hacer un paréntesis para que el pastor, para que los pastores, para que las iglesias podamos entender el verdadero enfoque del evangelio, porque el evangelio no se trata que nosotros nos busquemos unas mandarrias, que nosotros nos busquemos un tractor y derribemos los templos paganos pensando que así ya la gente se va a convertir. No, Pablo nunca dijo eso. Nunca fue la estrategia de Pablo. Pablo dijo: no, el templo puede estar allí, las estatuas de Diana pueden estar allí, pero voy a predicar el evangelio. Cuando el evangelio es predicado,
Es la gente que abandona esos rituales, es la gente que abandona el paganismo, es la gente que simplemente dice: no vuelvo más a este templo, ahora conozco la verdad, ahora mis ojos están abiertos y no vuelvo más a arrodillarme delante de un yeso que tiene ojos y no ve, tiene nariz y no huele, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina. Es la verdad de Cristo, es el evangelio que puede sacar a alguien del paganismo y de la religiosidad. Y sabemos que en este tiempo, si en el tiempo de Pablo el reto más grande era esta diosa Diana de los Efesos, pues sabemos que el día de hoy tenemos la adoración mariana, ¿verdad? Representada por la Iglesia Católica, que también supone un gran desafío también para el cristiano de este tiempo. Predicar el evangelio a aquellos que están inmersos en esa situación y quizás aquello que el Señor quiera los pueda librar y sacar de esa situación. Pero Pablo lo hizo de tal manera y con tal eficacia que empezó a preocupar hasta los mercantes de esta religión pagana, al punto tal de que Demetrio dijo: mira, tenemos que hacer algo, porque si esto sigue así, nuestro templo vamos a perder, gran riqueza, y aún el templo de la gran diosa Diana va a perder la majestad y va a ser considerado como nada. Cuando los demás del sindicato de la comunidad de vendedores de elementos paganos escucharon esto, todos se llenaron de ira y salieron gritando: Diana, Diana de los Efesos, grandes Diana, grandes Diana. Y así se fue uniendo también toda la gente. La ciudad se empezó a alborotar, como lo dice el título, el alboroto en Éfeso. La gente se empezó a unir y, pero ¿por qué estamos aquí? Nada, sigue. Usted sabe que la gente, las turbas son muy fácil de manejar, las masas son muy fácil de manejar. En cuestión de minutos ya había miles y miles de personas gritando de manera unida: grande es Diana de los Efesos, grande es Diana de los Efesos. Y se fueron hasta el teatro, que prácticamente es un punto central de la ciudad. Se fueron hasta allá y gritando, desahogándose contra todo lo que venía haciendo el apóstol Pablo y su equipo, predicando el evangelio y enseñando principalmente. El mensaje de Pablo en Éfeso puntualmente estaba enfocado a una sola verdad: no son dioses los que se hacen con las manos. Y Pablo, me imagino que llenó toda Asia con ese mensaje. Los artífices, las maderas, los yesos, todo lo que se hace con la mano no es Dios. No hay que adorarlo, no hay que venerarlo, no hay que arrodillarse, no hay que cargarlo, no hay que prenderle velas. Y Pablo estaba enseñando eso, así que era bastante fuerte. Pero vamos a ver, en segundo lugar, que Pablo no solamente terminó de predicar, sino cuando Pablo vio el alboroto, cuando Pablo vio la situación, Pablo también estaba listo y dispuesto para salir. Pablo estaba listo para salir al teatro y enfrentarse a la multitud pagana. Ya Pablo lo había hecho anteriormente en Atenas. Es decir, no piense que Pablo estaba asustado, que Pablo tenía un miedo. No, Pablo estaba dispuesto a salir, y si es de morir por Cristo, pero Pablo estaba dispuesto. Pero vamos a ver lo que sucede. Esto lo vemos en el versículo 29 al versículo 32. Recuerden que estamos en Hechos capítulo 19. Si tiene Biblia, manténgase allí conmigo y estamos estudiando juntos la palabra de Dios. Hechos 19, 29 al 32 dice: y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarcos, macedonios compañeros de Pablo. Miren la violencia que ya se estaba desatando. Tomaron a Gayo, Aristarco, y lo arrastraron al teatro para, golpearlos, amedrentarlos, de manera de que ellos claudicaran en lo que habían aprendido, que ellos simplemente retrocedieran en lo que habían aprendido. La Biblia
no nos da ninguna reacción de Gayo ni de Aristarco. No menciona que ellos hablaron, no menciona que ellos dijeron nada, pero sí vemos que ellos sufrieron una gran violencia de parte de esta multitud. Seguimos leyendo. Macedonios, compañeros de Pablo, versículo 30, muy importante, dice: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. ¿Sí ve? Pablo estaba listo para salir. Pablo no tenía miedo. Pablo no estaba acobardado. Pablo que estaba listo para salir. Aquí estoy. Soy yo que estoy enseñando, estoy diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo estaba listo y presto para salir, pero los discípulos de Pablo decidieron resguardarlo, decidieron cuidarlo, y también habían unas autoridades también de la ciudad que también habían creído por medio de los mensajes de Pablo. También hicieron influencia para proteger al apóstol. ¿Por qué? Porque no era su hora todavía, no era su momento todavía, y el Espíritu Santo pues hizo un cerco de protección alrededor de Pablo y no le permitieron a Pablo salir. Lo tuvieron resguardados. Gayo y Aristarco sí, no tenemos idea qué sucedió con ellos luego. Ciertamente no los mataron, pero sí la pasaron bastante mal. Versículo 31. Aquí explica un poquito de las autoridades que ya le dije. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Versículo 2. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían porque se habían reunido. Es decir, había un montón, una confusión total. Por otro lado, sí había un pequeño grupo que sabía porque estaban gritando, sabían lo que estaban defendiendo, pero también se unió con ellos mucha gente que no tenía idea de nada. Pero lo cierto es que el grupo fue creciendo, la masa fue creciendo y ya era un disturbio público, ya era una manifestación pública que tenía acaparada prácticamente toda la ciudad. Pablo fue resguardado. Gayo y Aristarco sufrieron algunas situaciones en medio de esa turba, pero a partir de ahora vamos a ver que va a salir al escenario un hombre, un creyente, una persona que a lo mejor pensó que era la mejor idea de calmar la situación. Va a salir un personaje que pensó que a lo mejor dejando de retener lo que él había aprendido, pues iba a lograr cosas buenas, iba a salvar su vida. A lo mejor hasta pensaba él que a lo mejor haciendo lo que hizo, a lo mejor iba a salvar al apóstol, iba a proteger, no sé, muchas cosas. Pero la verdad es que este personaje llamado Alejandro se equivocó. Si pensaba, yo trato de meterme un poco en el lugar de Alejandro cuando estudio las escrituras. Si Alejandro pensaba que olvidándose de lo que había aprendido y negando abiertamente la fe en Cristo iba a solucionar un problema, pues no, la vida de él se empeoró. Porque déjeme decirle algo, amado hermano, no hay un texto en las escrituras en donde la Biblia nos pida a nosotros negar su nombre a cambio de paz. No hay un texto en las escrituras que la Biblia nos diga o nos dé licencia para negar el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador para tener paz en la familia, paz en el trabajo, paz en el hogar o paz en cualquier circunstancia. Todo lo contrario, la Biblia dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maltraten y lo persigan y le hagan de toda clase de mal. ¿Qué dice la Biblia? Alegraos. Todo lo contrario. No, la Biblia no dice
claudica, retrocede un poquito. Bueno, niégame por ahora para que se afloje un poquito la persecución. Niégame por ahora para que no tengas problemas con tu familia, para que no tengas problemas con esta iglesia light del siglo XXI que no quiere predicar el evangelio, que no quiere predicar sana doctrina. Tú quédate tranquilo, la Biblia no contempla eso, todo lo contrario. Jesús dijo, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero vamos a ver la intervención de Alejandro. Vamos a ver la intervención de Alejandro. Eso lo encontramos en el 33 al 41 de Hechos capítulo 19. Y permítanme, voy leyendo y voy sacando algunas cosas interesantes acerca de lo que hizo ese día Alejandro. Alejandro es ese creyente que ese día se olvidó de lo que había aprendido. No pudo retener Alejandro lo que había aprendido. Y de ese ejemplo tenemos que aprender hoy, usted y yo, para no hacerlo como lo hizo Alejandro. 33 dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Escuchen esto. Toda la multitud por 2 horas continuas, hermano, no 20 minutos, no 2 minutos, 2 horas continuas. Esa turba violenta estaba gritando a voz en cuello, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y gritaban y gritaban y gritaban. Versículo 35. Entonces el escribano, es Alejandro, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, escuchen esto, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Acá tengo que hacer el paréntesis porque miren la palabra de Alejandro. Miren la palabra de Alejandro. Cuando Alejandro por fin logró apaciguar esa multitud que tenía 2 horas gritando continuamente, grande Diana de los Efesios, a Alejandro se le olvidó lo que había aprendido. Alejandro dejó de retener lo que había aprendido. Alejandro no pudo soportar 2 horas de presión del mundo y Alejandro claudicó en el evangelio que él había aprendido. Alejandro sacó de su boca y Alejandro dijo, ¿quién es el que no sabe que la gran diosa Diana es guardiana de los Efesios y es la imagen venida de Júpiter? Por Dios, Alejandro. Por Dios, miren lo que dice Alejandro. No, Diana no es la imagen venida de Júpiter, no. La imagen venida del cielo era Jesucristo, es Jesucristo. Pero a Alejandro se le olvidó. Alejandro dejó de retener lo que había aprendido. Y yo creo que hasta este momento ahora sí está entendiendo el mensaje. Está entendiendo lo que hizo este hombre Alejandro. Y es tan interesante todo esto porque cuando estudiamos la etimología del nombre Alejandro, que sería en el original Alexander, ¿verdad? Cuando estudiamos la etimología de este nombre, ¿sabe lo que significa el nombre de Alejandro? Defensor de los hombres. Defensor de hombres. Y bueno, en cierto modo tiene lógica el nombre de Alejandro con esto que acaba de hacer ahora. Alejandro prefirió tener la aprobación de los hombres y seguir viviendo en vez de tener la aprobación de Dios, aunque ese día podía suponer su martirio. Pero Alejandro se le olvidó. Alejandro dejó de retener el evangelio. Alejandro dejó, porque Alejandro había creído.
Alejandro, de hecho, precisamente lo sacan a él porque saben, Alejandro ya estaba sindicado e indicado como uno de aquellos que estaba con Pablo, como uno de aquellos que habían creído, como uno de aquellos que a lo mejor estaban en la misma sintonía de mensaje con el apóstol Pablo. Así como sacaron a Gallo, sacaron a Aristarco, también lo sacaron a él, porque él estaba referenciado como uno de los que habían creído juntamente con el apóstol Pablo y los demás. Pero ese día Alejandro dejó. Ese día Alejandro simplemente dejó de retener lo que había aprendido. Y es por eso, hermanos, que venimos hablando durante todo este mes la importancia de retener lo que hemos aprendido. Pero a veces pensamos que es muy fácil, ¿no? A veces pensamos que es sencillo, o a veces pensamos que retener lo que hemos aprendido lo vamos a hacer mientras no haya ningún peligro, mientras nuestra vida no esté en juego, mientras no haya ninguna situación que nos incomode, y así esperamos retener lo que hemos aprendido. Pero no es así, no es lo que la Biblia dice. Retener lo que hemos aprendido de las Escrituras, retener lo que hemos aprendido de la sana doctrina, la mayoría de las veces va a suponer que gente te odie, va a suponer que gente te tache de intolerante, que gente te tache de que te falta amor, que gente te tache de que eres un predicador duro. Te van a tachar de todo, te van a decir de todo, porque no es fácil retener lo que hemos aprendido. Cuando estamos predicando el evangelio, cuando le estamos diciendo aún a personas que están adentro del cristianismo del siglo XXI, que el Señor está llamando a una vida santa, que el Señor nos dice en su palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Te van a tachar de radical, te van a tachar de extremista, te van a decir: bueno, pero mi Dios no es así, mi Dios me dio libertad para hacer lo que quiera, y te van a decir de todo. Pero, amados hermanos, la recomendación en esta enseñanza es que nosotros tenemos que tener una firmeza mayor que la de Alejandro. Tenemos que tener una firmeza mayor que la de Alejandro. No digo que va a ser fácil. No digo que en algún momento también nuestros pies no sean tambaleados también ante las presiones del mundo. Pero la norma, el lema para este año es fortalecernos en Dios, es fortalecernos en su palabra, de tal manera que podamos retener lo que hemos aprendido. Porque no sé si está entendiendo el espíritu de esta enseñanza. Alejandro no pudo soportar la presión. 2 horas, una turba violenta defendiendo a una imagen pagana, a un yeso pagano, y Alejandro no pudo testificar a Cristo ante esa audiencia. Alejandro no pudo pararse como si Pablo se paró en Atenas, cuando Pablo dijo en Atenas: el Dios de los cielos no requiere que nadie haga nada por él, porque todos en él vivimos, todos en él subsistimos. El Dios de los cielos no está fabricado con manos humanas. ¡Wow! ¡Qué distinto sería si Alejandro hubiese recordado probablemente esto que el apóstol Pablo le enseñó! Qué bueno sería que Alejandro se hubiese parado valientemente y hubiese dicho: hoy me han traído acá, hoy me han traído acá y me están reclamando porque he hablado en contra de Diana de los Efesios. Pues quiero reafirmar lo que el pastor Pablo me enseñó. No son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los yesos, las maderas, los metales. No son dioses. Eso era lo que tenía que decir Alejandro. Pero no es lo que encontramos escrito, porque la verdad es que Alejandro dejó de retener lo que había aprendido. Y es el texto más interesante, hermanos, el ver cómo en ese 35, Alejandro literalmente tiró por la borda todo lo que había aprendido. Porque no solamente que Alejandro probablemente era un nuevo creyente, era un hombre que había creído por medio del ministerio de Pablo, sino miren qué interesante que también la Biblia nos dice que era un judío. Primero, era un judío. Y usted sabe muy bien
la enseñanza que tenían los judíos. Los judíos tenían una enseñanza ¿de quién? De Jehová, la Torá, la ley, y también no solamente que Alejandro era judío, sino que también el texto nos dice en el 35 que Alejandro era un escribano. Alejandro era un escribano, es decir, de alguna manera también estaba muy conectado a la ley, a los escritos. Alejandro conocía suficiente como para haber dicho algo distinto a lo que dijo ese día. Alejandro conocía demasiado, conocía la ley indudablemente, pero también seguro conocía el evangelio, porque Pablo por un lapso de 2 años o más estuvo enseñando el evangelio en la región, en Éfeso, de tal manera que toda Asia, dice, toda Asia había escuchado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó ese día? Pasó que Alejandro no pudo retener lo que había aprendido. Y finalizando, hermanos, quiero terminar diciéndole que más adelante Pablo, hay todo un debate teológico si este Alejandro que Pablo menciona a Timoteo es el mismo Alejandro acá. Pues yo fijo mi posición, creo firmemente que sí, el Alejandro que Pablo va a mencionarle a Timoteo es este mismo Alejandro, porque no solamente que ese día fue un día terrible en donde Alejandro dejó de retener lo que había aprendido, sino también estoy seguro que fue un día de gran decepción para el apóstol Pablo, porque cuando Pablo quería salir al teatro, dar la cara, yo estoy seguro que Pablo no estaba pensando salir a dar la cara para decir, ay, ¿quién no sabe que Diana es la diosa madre de Éfeso y que la diosa, la imagen venía de Júpiter? Yo estoy seguro que Pablo no iba a decir tal tontería, tal magnitud de herejía. Entonces creo que también en el corazón del apóstol también hubo mucha decepción. Pero Pablo ese día, Pablo no se lo dejó pasar a Alejandro. Ese día literalmente Pablo acusó a Alejandro como un blasfemo. Como un blasfemo. ¿Qué es un blasfemo? ¿O quién es un blasfemo? Aquel que niega a Cristo, aquel que niega a Dios para abrazar a otro falso Dios, a un yeso, a una madera, porque nada de estas cosas son Dios. Dios es uno solo y está manifestado en la persona de Jesucristo. Y es por eso que Pablo más adelante le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 18 hasta el 20, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Escuchen, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Acá está el Alejandro que le estoy hablando. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por eso es que le digo, yo estoy bastante seguro que este Alejandro es el mismo Alejandro de Hechos 19. Porque Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, Timoteo. Ten cuidado. Y casualmente Timoteo iba a ser pastor ¿en dónde? En Éfeso. Si ve la asociación, casualmente Timoteo, su ministerio iba a ser en Éfeso. Y yo estoy seguro que a lo mejor Pablo, escribiéndole a Timoteo, Pablo trajo a la memoria ese fatídico día en donde Pablo vio como Alejandro estaba blasfemando delante de Dios, olvidando todo lo que había aprendido, olvidando inclusive hasta sus raíces judías para exaltar una falsa diosa pagana que nada es, que es un montón de yeso pintado. Así que Pablo le recomienda a Timoteo, porque Timoteo ahora iba a pastorear en el mismo terreno en donde naufragó Alejandro, en donde naufragó en cuanto a la fe Alejandro. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, de los cuales, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos,
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que, hermanos, así vamos cerrando esta enseñanza. Alejandro es ese creyente que pasa muchos años en el Señor, pasa muchos años en la iglesia, pasa muchos años en estudio bíblico, pasa muchos años en un seminario, pasa muchos años en el mundo cristiano, pero cuando viene la presión del mundo, cuando vienen las presiones familiares, cuando vienen las presiones de los amigos, deja de retener lo que había aprendido. Pues bueno, cuando nosotros dejamos de retener lo que habíamos aprendido en las escrituras, desde las escrituras y en la sana doctrina, no nos convertimos en ay, bueno, no pasó nada. No, ya la Biblia nos clasifica y nos califica de blasfemos. Todo aquel que niega al Hijo de Dios es un blasfemo, ha blasfemado. Y para los blasfemos solamente está preparado el infierno eterno. Así que, hermanos, un aditivo más en esta enseñanza, una estimulación más en esta enseñanza para que podamos motivarnos a retener lo que hemos aprendido. Nadie ha llegado. El mismo apóstol Pablo en vida, Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido en Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenemos que seguir reteniendo lo que hemos aprendido, tenemos que seguir fortaleciendo nuestro carácter por medio de las escrituras, tenemos que seguir sazonando nuestra boca, nuestros labios con la palabra de Dios, para que, como dice el apóstol Pedro, para que podamos nosotros dar cuenta de nuestra fe cuando se nos es demandada, cuando se nos pregunta, cuando se nos increpa, cuando se nos agobia en cuanto a nuestra fe. Tenemos que pararnos firmes. Tenemos que decir, como decían estos tres jóvenes frente a la estatua de Nabucodonosor: mi rey, de más esté que hablemos de esto. Si Dios nos puede librar. Dios nos puede librar de tu mano, oh rey. Pero si Dios no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Esa es la actitud que deben tener los cristianos del siglo XXI. Nosotros no estamos para satisfacer al mundo, hermanos. El cristiano no está para satisfacer al mundo. El cristiano, la iglesia, no está para satisfacer al mundo. Nuestro trabajo es la de predicarle al mundo, no congraciarnos con el mundo, no congraciarnos con el sistema pecaminoso de tal manera que dejemos de retener lo que habíamos o lo que hemos aprendido. Tenemos que mantenernos firmes. Lamentablemente, Alejandro ese día cayó de su firmeza. ¿Y qué nos dice las escrituras? El que mire el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, no es algo liviano, no es algo de, ay, bueno, sí, yo estoy firme porque estoy firme. Es todos los días. Es todos los días, es perseverar, es caminar, es todos los días. Debemos dejar que la palabra nos recuerde, debemos dejar que la palabra nos afirme, debemos dejar que la palabra nos perfeccione, para que así, hermanos, nos mantengamos firmes. Y así, amados hermanos, qué tristeza para Alejandro, qué tristeza cómo termina la vida de un hombre que pudo haber sido el segundo Esteban de la Biblia, tal cual. Alejandro pudo haber sido el segundo Esteban, morir ahí martirizado, testificando el nombre de Cristo, pero no, terminó siendo más bien una oveja negra en la iglesia primitiva, terminó siendo una mala referencia para nosotros como cristianos en la actualidad. No hagamos lo mismo que Alejandro, no caigamos de nuestra firmeza, no dejemos de recordar lo que hemos aprendido, lo que sabemos, reafirmémonos en la palabra de Dios, y lo que todavía no conocemos, pues sigamos avanzando
en mayor conocimiento de la palabra de Dios, en mayor conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, amados hermanos. Espero que esta enseñanza le ha servido de edificación, pero también de estímulo para seguir metido en su palabra, para seguir permaneciendo en la palabra, que es allí donde está la verdad. Ya nos veremos en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.